Y pues también ya estuvimos mencionando a lo largo de todas esas, a lo largo de estas clases, pues cómo se van llevando a cabo los mecanismos, ¿no? Digamos, de la formación, ¿no? De los puentes cruzados, etcétera. Y ahorita pues ya nada más vamos a reafirmar todo lo que ya dijimos. Ya vimos también la importancia de los túbulos T, del retículo sarcoplásmico, los canales, ¿verdad?, que contienen cada uno, el hidropiridina, la rianodina, etcétera. Entonces ya prácticamente ya revisamos todo el tema en esas clases y ahorita nada más lo vamos a puntualizar, pero ustedes ya lo entendieron, ya lo explicamos, ¿sale? Entonces ya va a ser muy sencillo, entonces ya no va a haber mayor problema ahorita. Entonces pues simplemente vamos a recordar lo que ya dijimos. Entonces ya habíamos dicho, ¿verdad? Bueno, el tema de hoy es acoplamiento, excitación, contracción, es decir, todo lo que vimos de la transmisión neuromuscular el día de ayer, cómo se refleja ya en la contracción del músculo, ¿verdad? La despolarización, cómo se transforma en contracción, y pues precisamente eso es el acoplamiento, excitación, contracción. Es la forma o el mecanismo por el cual el potencial de acción transmembrana, o sea, la despolarización muscular, se traduce en tensión. Tensión es igual que fuerza. Entonces, es lo mismo tensión que fuerza. Para ello un potencial de acción en la célula muscular, primero debe haber un potencial de acción ¿en dónde? ¿Jóvenes? La neurona motora. La neurona motora. La verdad, obviamente, la neurona motora que vemos aquí, pues primero se tiene que despolarizar, ¿verdad? Ella misma, para que pueda entrar el calcio, como vimos, ¿verdad? El calcio active las vesículas y libere la acetilcolina. Eso es la transmisión neuromuscular. Y ya después, eso se abren los canales de sodio, etcétera, y ya se genera el potencial local de la placa y ya luego se extiende por toda la célula, ¿verdad? Ok. Este potencial de acción, obviamente, ya en la célula muscular, siempre va a preceder al incremento de calcio intracelular, ¿verdad? Como lo hemos mencionado. Es decir, para que se pueda liberar el calcio dentro del retículo sarcoplásmico, pues debe haber primero un potencial de acción. Y además, para que pueda haber una contracción, pues primero se tiene que liberar, ¿qué? El calcio, ¿verdad? Por eso dice que este último, o sea, el calcio, siempre precede a la contracción. Entonces todo debe ir en orden, ¿verdad? Como ya lo estuvimos viendo. También ya habíamos mencionado, ¿verdad? Todo esto, el potencial de acción transmembrana que inicia aquí localmente en la placa motora, se extiende, ¿verdad? Por todo el sarcolema de las fibras musculares. Se propaga, ya vimos cómo se propaga, ¿verdad? El potencial de acción, ya vimos eso, y penetra en esta estructura, ¿verdad? Que son los túbulos T, que se invaginan, ¿verdad? Sus membranas también se invaginan hacia adentro de la célula y están en contacto directo con las miofibrillas y con el retículo sarcoplásmico. Aquí, ¿verdad? Formando la triada, en las cisternas, ¿verdad? Del retículo sarcoplásmico. Penetra ese potencial, esa despolarización, va avanzando, llega hasta la triada del retículo sarcoplásmico, donde están las cisternas terminales, y ahí es donde está acumulado el calcio, ¿verdad? Eso también pues ya lo mencionamos, no hay mayor problema. Enseguida, ¿qué sucede? Pues que esa misma despolarización, ¿verdad? Del túbulo T que ya vimos, sería el túbulo T, ¿verdad? Y estas serían las cisternas del retículo sarcoplásmico, dice SR y túbulo T. Entonces, esta despolarización del túbulo T va a activar ¿a quién? A su canal, ¿verdad? Canal de calcio, que se llama como receptor de dihidropiridina, que son estos, ¿verdad? Es un canal de calcio tipo L. Entonces, como es sensible al voltaje, pues se activa y tiene un cambio, ¿verdad? En su conformación, se mueven, cambian y se abre. Pero como están en estrecho contacto con los otros canales que están en la membrana del retículo sarcoplásmico y que se llaman como receptor de rianodina, que están aquí, pues hay una unión electromecánica, ¿verdad? Así se le llama, una unión electromecánica, es decir, están prácticamente allí íntimamente relacionados, unidos. Entonces lo abre y activa al receptor de rianodina de las cisternas terminales a cada lado
y este receptor de ryanodina, ya dijimos, ¿verdad?, que se abre y permite la salida de ¿qué? La salida del calcio. Calcio. Estaba aquí almacenado, en las cisternas hacia el citosol, ¿verdad? De las células hacia el espacio intracelular, se libera el calcio hacia el sarcoplasma. Eso también ya lo vimos, ¿verdad? Aquí vemos otra vez otro dibujito. Viene un potencial de acción. Aquí viene, se empieza a despolarizar la célula, activa los canales de dihidropiridina del túbulo T, el cual a su vez hace que se abra el canal de ryanodina del retículo sarcoplásmico y sale el calcio, ¿verdad?, que estaba aquí almacenado en las cisternas, sale hacia el citosol y pues ya para que se pueda unir con la troponina. Entonces hasta ahí pues no hay ningún problema, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto, aunque todavía, o sea, conforme mencionábamos todas las otras cosas que ya vimos, también íbamos explicando esto. Si recuerdan, ¿hasta aquí tienen alguna duda de esto? No. No. Bueno, a ver. Aquí hay otro videito. Les digo a ver si no me confundí con mi colección que tengo de 3X, a ver si no. A ver, mejor enseñé esos, profe. Typically, a single motor neuron arising in the brain or spinal cord conducts action potentials that travel to hundreds of skeletal muscle fibers within a muscle. The sequence of events that converts action potentials in a muscle fiber to a contraction is known as excitation-contraction coupling. If we look at a single muscle fiber, we see that an action potential travels across the entire sarcolemma and is rapidly conducted into the interior of the muscle fiber by structures called transverse tubules. Transverse, or T-tubules, are regularly spaced enfoldings of the sarcolemma that branch extensively throughout the muscle fiber. At numerous junctions, the T-tubules make contact with a calcium-storing membranous network known as a sarcoplasmic reticulum, or SR. Where it abuts the T-tubule, the SR forms sac-like bulges called terminal cisternae. One portion of a T-tubule plus two adjacent terminal cisternae is known as a triad. The membranes of the T-tubule and terminal cisternae are linked by a series of proteins that control calcium release. Travels down the T-tubule, it causes a voltage-sensitive protein to change shape. This shape change opens a calcium release channel in the SR, allowing calcium ions to flood the sarcoplasm. This rapid influx of calcium triggers a contraction of the skeletal muscle fiber. Thus, calcium ions are responsible for the coupling of excitation to the contraction of skeletal muscle fibers. Bueno, es más o menos lo que comentamos, ¿verdad? Sí. Bueno, ustedes saben inglés, entonces no hay mayor problema. Pero es lo que explicamos ahorita, ¿verdad? Ya en este pequeño video. Enseguida, ¿qué sucede? Pues ya se liberó el calcio, ¿verdad? Dijimos, a partir de las cisternas terminales, cuando se abren los canales de ryanodina y se libera todo el calcio. Y enseguida, ¿qué sucede? Pues el calcio que sale se une ¿con quién? Con la troponina C. ¿Dónde está la troponina C? Aquí está, ¿verdad? La troponina C se une y esta troponina sufre un cambio, ¿verdad?, conformacional. Dice aquí que cada molécula de la troponina C puede unirse con 4 iones de calcio, ¿verdad?, al mismo tiempo. Cuando se une, entonces, cambia la conformación de la misma troponina y, a su vez, hace que se gire la tropomiosina. Esta es la tropomiosina, recuerdan, este lacito que va enrollado entre la propia actina, ¿verdad?, F. Pero vean aquí, la tropomiosina, ¿a quién está tapando aquí? ¿Sí lo notan? ¿A quién tapa? ¿A quién está tapando? A los sitios activos. Cuando se une la troponina C, tiene un cambio conformacional que a su vez jala al lazo de la tropomiosina y hace que, vean, queden al descubierto los sitios activos de la actina G para que ya se pueda unir
como vamos a ver ahorita enseguida, con la cabeza de la miosina, ¿verdad? Eso es lo que sucede enseguida. También ya lo habíamos mencionado, nada más que aquí pues ya lo estamos viendo más claramente, ¿verdad? Cómo deja los sitios activos descubiertos, ¿sale? Aquí está, para que se una con la cabeza de miosina. Y pues aquí, ¿verdad? Las cabezas de miosina entonces ya se pueden unir. Esta es la miosina, esta es su cabecita. Ya se puede unir con el sitio activo que quedó descubierto y ya digamos que se activan los puentes cruzados, ¿verdad? Que habíamos mencionado. ¿Qué sucede? Pues entonces la cabeza de miosina se flexiona hacia su brazo, si recuerdan, ¿verdad? Que esta era la cabeza, este es el brazo. ¿Y cómo se llama esta parte de aquí? Son dos porciones, ¿cómo se llaman? Filamento. No, no. Aquí esta es la cabeza, este es el brazo y aquí vienen las colas, ¿verdad? Y esto que une el brazo con la cabeza, ¿cómo se llama? Bisagra. 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 Eran dos bisagras, como una puerta. Por eso le permite que flexionarse como una puerta, ¿verdad? Cuando la abrimos y la cerramos. Y se dobla, se flexiona y arrastra el filamento de actina hacia el centro de la sarcómera. Y a esta formación de los puentes cruzados, cuando se unen estrechamente en los sitios de activos, la cabeza de miosina con la actina y la jala hacia el centro de la sarcómera, se le llama golpe activo o golpe de poder, power stroke, ¿verdad? Así se llama en inglés. Entonces, a todo esto que estamos mencionando hasta ahorita, este tipo de movimiento, etcétera, esto que estamos viendo, se le llama la teoría de la cremallera, ¿verdad? Así dicen los libros. No sé si los más antiguos actualmente todavía, me parece que siguen mencionándolo así, ¿verdad? Algunos libros. Teoría de la cremallera. ¿Qué es una cremallera? ¿Un cierre? Esos son los cierres. Cierre. La cremallera o el cierre, ¿verdad? Entonces es como una teoría, como si vamos, si han visto, ¿verdad? Cuando vamos subiendo el cierre, pues se va atorando, ¿verdad? De lo que vamos subiendo entre las, ¿cómo se le llama? Es que no recuerdo. Pues las partes de la cremallera va subiendo poco a poco y se va uniendo, ¿verdad? El cierre. Entonces por eso le llaman teoría de la cremallera. Entonces, pues ya por eso se le llama así. Este desplazamiento es el golpe activo o golpe de poder. Enseguida de que se lleva a cabo el golpe activo, de que ya se desplazó, ¿verdad? La actina sobre la miosina, pues ya enseguida esa cabeza que la había jalado se separa otra vez de la actina y vuelve a su posición original en la que estaba previamente antes de la contracción, ¿sale? Regresa a su punto, ¿verdad? A su posición extendida, digamos, ¿verdad? Como estaba. En esta posición, otra vez, después se vuelve a combinar con otro punto activo que esté más abajo, vean, más abajo, a lo largo del filamento de actina. Luego la cabeza se desplaza una vez más para producir otro golpe de poder y el filamento de actina avanza otro pedacito y así sucesivamente, ¿verdad? Y va avanzando poco a poco porque son miles de cabezas las que al mismo tiempo están formando muchos golpes de poder. Unas se separan, otras quedan unidas, todo es al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces las cabezas de los puentes cruzados se incurvan hacia atrás y hacia adelante y paso a paso van recorriendo el filamento de la actina, desplazando, ¿verdad?, los extremos de actina hacia el centro, ¿verdad?, del filamento de la propia miosina. Por aquí estaría la línea M, ¿no?, digamos, ¿sale? Entonces, cuanto mayor sea el número de puentes cruzados que estén en contacto con el filamento de actina, en un momento dado, pues mayor será la fuerza de la contracción, ¿sale? Entonces, también esto ya lo habíamos mencionado más o menos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No. Vamos a ver otro videito. The process of excitation, contraction, coupling consists of all those processes involved between the time of generation of the action potential on the muscle sarcolemma and the actual contraction. As the action potential reaches the neuromuscular junction, vesicles containing acetylcholine fuse with the membrane of the nerve terminal, and acetylcholine is released into the cleft. Acetylcholine molecules rapidly diffuse across the cleft and bind to the acetylcholine receptors. Binding of acetylcholine to receptors immediately opens ion channels, allowing sodium ions to rush into the muscle fiber and potassium ions to diffuse out.
Acetylcholine is then split to acetate and choline by cholinesterase, resulting in inactivation and closure of the channel. The initial flux of ions due to opening of the channels brings the membrane potential to threshold, causing the voltage-gated sodium channels in the vicinity to open. The resulting action potential is propagated over the entire surface of the muscle and also courses into the T-tubule system. As the action potential encounters DHP receptors in the T-tubules, it causes opening of the ryanodine calcium channels of the lateral sacs, thus allowing calcium ions to diffuse out of the lateral sacs and into the region of the myofibrils. Calcium then binds to troponin, resulting in movement of the tropomyosin-troponin complex away from myosin binding sites on actin. The contraction process continues as long as action potentials continue to reach the neuromuscular junction, thereby keeping the concentration of calcium elevated around the myofibrils. To end the contraction, calcium must be actively transferred by the calcium pump, calcium ATPase, back into the lumen of the lateral sacs. This pump utilizes ATP as a source of energy. This process reduces the concentration of calcium in the vicinity of the myofibrils. Bueno, ya se adelantó, está volviendo a meter el calcio, ¿verdad?, al retículo. Tropomyosin again covers myosin binding sites on actin, and the muscle relaxes. Para la relajación muscular. Bueno, ahí ya creo que se repite, pero ya sin audio. Se repite todo lo que ya vimos, ¿no? De todo lo que acabamos de ver. ¿Sale? Entonces, básicamente, pues en eso consiste lo que llamamos acoplamiento, excitación o transmisión neuromuscular con contracción, que consiste, pues, en que la despolarización de la membrana muscular a partir de la neurona motora ocasiona cambios bioquímicos y conformacionales en la célula que consisten en y que se reflejan en la liberación del calcio hacia el citosol a partir de las cisternas del retículo sarcoplásmico para que se una con la troponina C y se inicie el proceso de la contracción. Entonces, básicamente en eso consiste, o sea, eso sería hasta ahí todo lo que hemos mencionado. Ahora no sé si quieran que revisemos ya detalladamente los fenómenos químicos, digamos, cómo se lleva a cabo el movimiento de las cabezas de la miosina junto con el ATP para llevar a cabo los puentes cruzados y el golpe de poder, ya cada uno. O sea, como tal hasta aquí, pues ya sería todo, o sea, sería eso, ¿verdad? Lo de acoplamiento, neurotransmisión, contracción muscular, es todo lo que vimos hasta aquí. Ya si quieren podemos revisar el ciclo de los puentes cruzados, ya más detalladamente. O sea, ya sería lo que va sucediendo paso a paso, cómo se une la cabeza de miosina con la actina, etcétera. O si no, pues ya nos pasamos hasta lo de la relajación y ya continuamos. Ustedes díganme. Yo creo que está bien ver lo de los ciclos, ¿no? Bueno, no, pues yo aquí lo puse, pero ven que luego dicen que es mucha información. Todo lo que digamos aquí va a ser usado en su contra el día del examen. Entonces, entre más cosas veamos, pues voy a tener más de dónde preguntarles, ¿sale? Pero bueno, obviamente, pues sí tenemos que revisar esto porque es parte del tema. Detalladamente ver en qué consiste el ciclo de los puentes cruzados. O sea, hasta aquí, hasta la diapositiva 10, que está aquí, ya con eso ustedes ya comprendieron cómo se lleva a cabo el mecanismo de la contracción. ¿Estamos de acuerdo? Y ya ahorita vamos a ver los detalles del ciclo de los puentes cruzados. Ya nada más, pues para que quede mucho más claro cómo se lleva a cabo eso, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar en cuenta, o a partir, digamos, teóricamente, de que acaba de llevarse un golpe de poder. ¿Sí me explico? Se acaba de llevar a cabo un golpe de poder y entonces la miosina y la actina se están preparando para iniciar otro ciclo de contracción, ¿sale? Entonces, en ese momento,
antes de que comience otra contracción, siempre sucede esto. La cabeza de la miosina se une al ATP, porque requiere energía, ¿verdad?, para poderse unir con la actina, como vimos, para llevar a cabo el golpe de poder. Entonces, en este instante, esta cabeza de miosina se une al ATP. Ahorita vamos a ver, pues, de dónde procede el ATP. Y ya sabemos, ¿verdad?, ya habíamos dicho que la cabeza de miosina tiene 2 sitios activos, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos 2 sitios activos? De la cabeza de aquí, ¿verdad? Esta es la cabeza de miosina. ¿Cuáles son los 2 sitios activos que tiene? Lo de ATPasa y la filación. Sí, como vimos, ¿verdad? Uno de ellos, pues es este, ¿verdad?, que acabamos de ver, es el sitio para unirse con la actina. Y otro que estaba por aquí es una región que funciona como ATPasa, ¿verdad? Entonces, cuando se une el ATP a la miosina, primero, entonces ese sitio que funciona como enzima, como una ATPasa, pues va a escindir, ¿verdad?, a separar, ya lo sabemos, el ATP lo separa en fosfato y en ADP, o sea, en fosfato inorgánico, un ion fosfato y en ADP, ¿verdad? Pero este mismo fosfato y este mismo ADP, en ese instante todavía, antes de la contracción, todavía siguen unidos a la cabeza de la miosina. Simplemente se separaron, ¿verdad? El ATP se separó en estos 2 componentes, pero siguen unidos a la cabeza de la miosina. Entonces, eso, en este estado, pues, la cabeza ya se puede empezar a flexionar, digamos, o a extender perpendicularmente para acercarse aún más todavía a la actina. Como tal, ya casi están unidas, pero todavía no están formando el golpe de poder. Entonces, digamos que en este instante, esto que sucedió aquí, del cambio del ATP a fosfato y ADP, deja preparada o deja activada la cabeza de miosina para que enseguida ya pueda llevarse a cabo el golpe de poder, ¿sí? Entonces, aquí lo vemos. Aquí está, ¿verdad? En este instante, digamos, se acaba de llevar a cabo un golpe de poder y se va a preparar otra vez la cabeza de miosina para volverse a unir con la actina. Y aquí está, ¿verdad? Y están casi pegaditas, de hecho, casi están pegadas todavía. Y lo que les decía, el ATP, que vuelve a llevar a la cabeza de la miosina, se separa en ADP y en fosfato inorgánico, pero siguen unidos a la cabeza de la miosina. Ese sería el primer paso, digamos. Entonces, quiere decir que la hidrólisis del ATP, que llegó aquí a la cabeza de la miosina, hacia ADP y fosfato, ocasiona que esta cabeza de miosina quede ya activada, cambia su conformación y su orientación, digamos como que ya está preparada, ¿verdad? Entonces se rota esta cabeza hasta que forma un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados, ¿sí lo ven? Primero estaba casi acostada, pero cuando llega el ATP se activa y adquiere una posición a 90 grados con respecto a su cuerpo, digamos, ¿verdad? Con el eje de los filamentos. ¿Gracias a qué? Pues a la energía que se liberó ¿de dónde? De la hidrólisis del ATP en ADP y fosfato, ¿vale? Entonces, con esa energía potencial que ya se generó por el rompimiento de esos enlaces de alta energía, pues esa energía ya está almacenada aquí, ¿verdad? En la cabeza, ya está lista para unirse con la actina, ¿sale? Como tal, sí están unidas, pero todavía no están formando el golpe de poder. Ya están casi los puentes cruzados, pero todavía no se genera el golpe de poder. Entonces, esta unión es muy débil y tiene muy poquita fuerza todavía, digamos, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque en este momento la tropomiosina todavía está bloqueando aquí no se ve, pero en este momento la tropomiosina todavía está bloqueando los sitios de unión entre la actina y la miosina. Por eso, aunque la cabeza de miosina ya está preparada, pues todavía no puede llevar a cabo el golpe de poder, porque aún está ocluido ese sitio activo por la tropomiosina, ¿sale? ¿Por qué? Porque todavía no se ha unido con el calcio la troponina C, pero ya está lista, ¿verdad? La cabeza de miosina, como si pusiéramos una flecha en un arco y estiramos, ¿verdad? Tensamos el arco, ya está lista la flecha para hacer el disparo, ¿verdad? Así. Imagínense esa situación en este momento, ¿sale? Solamente está esperando que una señal para llevar a cabo el golpe de poder. ¿Cuál sería esa señal que está esperando aquí la cabeza de miosina? Pues el descubrimiento, bueno, el que la
troponina libera el sitio activo de la actina. Exactamente, ¿verdad? Que el calcio se una con la troponina, esa sería la señal, ¡pum!, que va a disparar esta flecha, ¿verdad? O como una pistola cuando está preparada, que se le quita el seguro y eso, ¡pum!, para hacer el disparo. Así sería esta etapa, ¿sale? Entonces, eso es lo que sucede en este momento. Aquí lo vemos, ¿verdad? Previamente llegó el ATP, aquí ya se sufrió la hidrólisis, ¿verdad? En ADP y en fosfato, pero siguen unidos con la cabeza de miosina, pero ¿qué sucede? El sitio activo todavía está, ¿qué? Cubierto, ¿verdad? Todavía no se puede llevar a cabo el golpe de poder porque el calcio todavía no llega para mover la tropomiosina. Entonces, ¿sí quedó entendido ese primer paso? Antes de la contracción. Sí. Bueno, número 2, enseguida, ahora sí, pues como ya vino la despolarización, todo lo que ya vimos, se libera el calcio, ¿verdad? A través de la rianodina, sale de las cisternas, y el calcio se une a la troponina C, como ya vimos. ¿Qué sucede? Pues jala a la tropomiosina, quedan libres los sitios activos de la actina, como ya vimos, y ahora sí, en este instante, las cabezas de miosina se unen con estos sitios, ahora sí mucho más fuerte, ¿verdad? De una manera más intensa. Aquí lo vemos. Como ya llegó el calcio, jaló a la tropomiosina y ahora sí dejó libres los sitios activos. Y entonces, como esta ya estaba ahí paradita, ¿verdad? Estaba preparada, aprovecha inmediatamente y se une de manera muy fuerte con la actina G, ¿verdad? Que son estas bolitas. Y entonces, esa unión ya es mucho más intensa, es más fuerte. Ya está lista para jalarla, ¿verdad? Porque ya se liberó el sitio activo. ¿Entendida qué sucede? Para que se pueda llevar a cabo el golpe de poder, se tiene que separar el fosfato de la cabeza de la miosina que acabamos de ver. Entonces, el enlace entre la cabeza del puente cruzado y el punto activo produce otra vez otro cambio, ¿verdad? En la conformación de la cabeza. Entonces, eso hace que la cabeza se desplace hacia su brazo por medio de las bisagras, ¿verdad? Que se doble, como vimos hace rato, en el puente cruzado. Y ya en ese momento, pues, eso proporciona lo que vimos que se llama golpe, nos quedan 10 minutos, golpe de poder, ¿verdad? O sea, es la inclinación de los puentes cruzados que se acaban de formar. Y entonces, jala el filamento de la actina hacia el centro de la sarcómera. Obviamente, como ya se separó el fosfato, pues esa energía acumulada que estaba ahí guardada en el ADP y en el fosfato es lo que permite a esa cabeza que ahora sí se doble. Separa el fosfato del ADP y eso libera toda la energía que estaba aquí acumulada desde hace rato, ¿verdad? Que lo estamos viendo. Y como ya estaba unida con la actina, pues ahora sí se lleva a cabo el golpe de poder, ¿verdad? Y desplaza a la actina, hace que se deslice, ¿verdad? Hacia el centro. Aquí lo vemos, ¿verdad? Ya estaba unida y la jala, ¿verdad? Entonces, esta es ya la contracción como tal, el desplazamiento de los filamentos delgados de actina. ¿Sí queda claro? Entonces, en este momento, ¿qué sucede? Los puentes cruzados ya son uniones muy fuertes, ¿verdad? De mucha potencia, porque ya estaba al descubierto el sitio de acción, el sitio de unión, perdón, entre la actina y la miosina, y como el fosfato se liberó, se separó de la miosina, o sea, del puente de la cabeza, quedó desfosforilada, ¿verdad? Digamos. Entonces, cambió la conformación otra vez de la cabeza de miosina, la cabeza y la actina hacia el centro de la banda A, ¿verdad? Hacia la línea M, hacia el centro de la banda A de la sarcómera. Entonces, este es el golpe de poder o de fuerza, ¿sí? Gracias a la bisagra que está aquí, se inclina la cabeza de miosina a partir del ángulo de 90 grados que estaba, hasta un ángulo más o menos de ¿cuánto? Hasta un ángulo de 45 grados, ¿verdad? Como vemos aquí. Y eso permite ese golpe de poder y jalar la actina, ¿sale? ¿Qué sucede inmediatamente después? Inmediatamente después, cuando ya se desplazó, cuando ya se llevó a cabo el golpe de poder del puente cruzado, en ese instante, una vez que ya se desplazó la actina, porque la jaló la cabeza de miosina, se tiene que liberar el ADP, ¿verdad? Que estaba ahí todavía. El fosfato ya se había liberado y en este instante se libera el ADP. Entonces se jala, ¿verdad? Ya se había jalado, se había desplazado la actina. Y en ese instante, como ya se separó el ADP,
llega un momento en que la cabeza de miosina ya no tiene ningún nucleótido unido a ella, ya está solita, porque ya se separó previamente el fosfato y en este instante se separa el ADP. ¿Sí? Al final del golpe de poder, jala, ¿verdad? Jala. ¿Cuánto es lo que jala cuánto es lo que se jala o lo que avanza más o menos la actina con el golpe de poder? Son 10 nanómetros más o menos a lo largo del filamento de actina, ¿sale? Entonces se libera el ADP después de eso y pues queda otra vez ya, digamos, pues vacía, ¿verdad? De nucleótidos, esa cabeza de miosina. Aquí lo vemos, ya se llevó a cabo el golpe de poder, ya se separó el fosfato, ya se fue el ADP y otra vez queda solita la cabeza de miosina. ¿Qué tiene que suceder enseguida? Pues casi ya regresamos a lo que vimos en el paso número 1. Tiene que llegar otra vez otra molécula de ATP a la cabeza de miosina. Cuando se libera el ADP, ¿verdad que vimos? Se une una nueva molécula de ATP en el sitio activo y ocasiona otra vez otro cambio conformacional de la misma cabeza de miosina, porque estaban pegadas, sí están de acuerdo, ¿verdad? Aquí, aunque ya quedó libre, pero siguen pegadas después del golpe de poder. Entonces, enseguida, para que se pueda separar, otra vez necesita ¿qué? Energía, dada por el ATP. Entonces, cuando sucede eso y se vuelve a unir otra molécula de ATP, tiene otro cambio conformacional, la cabeza de miosina disminuye la afinidad por la actina y hace que la cabeza se separe de la actina un poquito y se vaya hacia atrás, ¿verdad? En la posición inicial que tenía, ¿sale? Aquí lo vemos, ¿verdad? Llega otra vez el ATP y hace que se separe un poco de la actina, porque ya terminó el golpe de poder, ¿ok? Y así otra vez, cuando la cabeza de la miosina se vuelve a separar ya de la actina, ¿qué sucede inmediatamente? El ATP que se acababa de unir se vuelve a hidrolizar en ADP y en fosfato, otra vez, ¿verdad? ADP y fosfato, pero todavía sigue casi en esa misma posición como vimos al inicio. Entonces, eso le permite volver a comenzar otro ciclo, la prepara para el ciclo siguiente, para que tenga lugar otro golpe de poder. Entonces la energía otra vez comprime, ¿verdad?, la cabeza a su situación perpendicular para volver a comenzar otro ciclo de golpe activo, como vimos hace rato en el número 1, ¿verdad? Que es básicamente esto que estamos viendo. ¿Ok? Ah, no, este es el 2. Aquí estaría lo que vimos ahorita, ¿verdad? En el último paso, volvemos a regresar aquí donde iniciamos. ¿Qué es esto, verdad? Es lo mismo. Se vuelve a preparar y otra vez vuelve a empezar el número 2, el número 3, etcétera, etcétera. Y se reinicia otro ciclo. El proceso se realiza una y otra vez hasta que los filamentos de actina se han desplazado o logran desplazar el disco Z hasta el centro de la sarcómera, ¿sale? Pues aquí lo vemos. Entonces el ATP sirve para que se lleve a cabo el golpe de poder, pero también sirve a cabo para que se separe la cabeza de la actina. Y otra vez se vuelve a activar, pero otra vez necesita para que se vuelva a separar y así sucesivamente. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda de estos pasos? Claro, muchos de los libros los mencionan así, digamos, al mismo tiempo, ¿no? A veces no se separa bien cada paso, pero sí es necesario explicarlo así lentamente. Entonces, sí quedó claro, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda? Es que sucede en el ciclo de los puentes cruzados, así se le llama. Doctor, bueno, yo no tengo como duda, pero sí tengo como una curiosidad de qué pasa cuando la contracción muscular permanece muy prolongada. Sí, pues ahorita mencionamos algo de eso, ¿no? Entonces vean aquí, es que no sé si son animaciones o no. Bueno, aquí nada más es la imagen, ¿verdad? Entonces está relajada, ¿verdad? Y en la contracción, aquí vemos, ¿verdad? Esto que está aquí, estas flechitas, ¿cómo se llamaría esto? Todo esto que tiene las flechitas, ¿cómo se le llamaría esto?
donde están las flechitas, donde está pegada la miosina con la actina. ¿Sí ubican, verdad? Esto es la miosina, estas son sus cabezas, esta es la actina. ¿Cómo se le llama a esto que está con las flechitas? ¿Puentes cruzados? Puentes cruzados. ¿Y qué están llevando a cabo? ¿El qué? El golpe El golpe de de poder. poder. Golpe de poder, por eso están jalando la actina hacia el centro. Hay muchos golpes de poder al mismo tiempo. Unas están en el golpe de poder, otras ya se separaron, otras se están otra vez uniendo y así al mismo tiempo. Y todo eso en su conjunto, pues hace que se acerquen los discos Z hacia el centro de la sarcómera para llevar a cabo la contracción, ¿verdad? Aquí otra vez lo vemos, ¿verdad? Aquí está en estado de relajación, como ya vimos, la sarcómera, y aquí en la contracción, con los golpes de poder, pues se acerca, ¿verdad? Los discos Z entre sí, hacia el centro de la sarcómera, se acorta la sarcómera, y eso es la contracción. Ya habíamos dicho, ¿verdad? Cambia el tamaño de la actina o de la miosina como tal, se acortan, los filamentos se acortan. No. No se acortan, ¿verdad? Lo único que sucede es que se acercan, ¿verdad? Se acercan hacia el centro. Y lo que sí disminuye, dijimos, es la banda, ¿qué? El tamaño de la banda. A y la banda H, ¿verdad? Eso sí es lo que cambia. Pero los filamentos no cambian de tamaño, ¿están de acuerdo? Sí. Y esto es lo que ya habíamos visto, creo que ayer, pues cómo se van moviendo, ¿verdad? Hacia el centro. Estos serían los discos Z. Aquí está el centro de la sarcómera. Y la miosina va jalando a la actina hacia el centro, ¿verdad? Con los golpes de poder. Ahí lo vemos. Sería, digamos, un filamento, ¿verdad? De miosina solito, que está llevando a cabo el golpe de poder para jalar los filamentos de actina hacia el centro de la sarcómera, ¿verdad? ¿Sale? Ya queda menos de un minuto. Voy a terminar la clase y nos conectamos a la siguiente, por favor. No, yo no. Yo estoy tomando un poco de té. Si están todos, ya no me di cuenta. ¿Sí estamos los 51 participantes? ¿Alguien se dio cuenta? De hecho, éramos 52. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver, aquí puse otro videíto. Creo que aquí ya resume todo lo que hemos visto hasta ahorita. The contraction of a skeletal muscle generates the force necessary to move the skeleton. A contraction is triggered by a series of molecular events known as the cross-bridge cycle. In a skeletal muscle fiber, the functional unit of contraction is called the sarcomere. A sarcomere shortens when myosin heads in thick myofilaments form cross bridges with actin molecules in thin myofilaments. Es que están ingresando unas personas. The formation of a cross bridge is initiated when calcium ions released from the sarcoplasmic reticulum bind to troponin. This binding causes troponin to change shape. Tropomyosin moves away from the myosin binding sites on actin, allowing the myosin head to bind actin and form a cross bridge.
Also note that the myosin head must be activated before a cross-bridge cycle can begin. This occurs when ATP binds to the myosin head and is hydrolyzed to ADP and inorganic phosphate. The energy liberated from the hydrolysis of ATP activates the myosin head, forcing it into the cocked position. A cross-bridge cycle may be divided into 4 steps. Step 1. Cross-bridge formation. The activated myosin head binds to actin, forming a cross-bridge. Inorganic phosphate is released, and the bond between myosin and actin becomes stronger. Step 2. The power stroke. ADP is released, and the activated myosin head pivots, sliding the thin myofilament toward the center of the sarcomere. Step 3. Cross-bridge detachment. When another ATP binds to the myosin head, the link between the myosin head and actin weakens, and the myosin head detaches. Step 4. Reactivation of the myosin head. ATP is hydrolyzed to ADP and inorganic phosphate. The energy released during hydrolysis reactivates the myosin head, returning it to the cocked position. As long as the binding sites on actin remain exposed, the cross-bridge cycle will repeat. And as the cycle repeats, the thin myofilaments are pulled toward each other and the sarcomere shortens. This shortening causes the whole muscle to contract. Cross-bridge cycling ends when calcium ions are actively transported back into the sarcoplasmic reticulum. Troponin returns to its original shape, allowing Bueno, ya estoy de regreso. Se fue la señal, ¿sí me escuchan? Sí, doctor. Sí. Sí se vio todo el video final, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces ya después, ¿qué sucede? Cuando ya se llevó a cabo todo ese ciclo de los puentes cruzados, etcétera, de la contracción, pues tiene que venir la ¿qué? La relajación. Todo a cabo la relajación, pues devolviendo el calcio que estaba ahí en el citosol unido con la troponina, pues regresarlo a las cisternas
del túbulo sarcoplásmico. ¿Y quién realiza eso? Pues la bomba de calcio ATPasa, ¿verdad? Que está en las mismas cisternas. ¿Cómo se llama esa bomba? ¿De qué otro nombre se conoce a la bomba de calcio ATPasa? Con mayúsculas, todas las letras, ¿cómo dijimos? No era la cal secuestra. No, cerca, ¿verdad? Cerca. SSRA es la bomba calcio ATPasa. Entonces jala otra vez, mete el calcio al retículo sarcoplámico, desde el sarcoplasma, se separa de la troponina C, y entonces en ese momento, pues la tropomiosina vuelve a bloquear el sitio que estaba activo, se rompen los puentes cruzados y el músculo se relaja. Aquí lo vemos, ¿verdad? La calcio ATPasa voy a meter el calcio que estaba aquí en la sarcómera, lo regresa a cisternas, y ahora sí adentro, ¿quién funciona? La calsecuestrina, ¿verdad? Que es otra proteína que fija el calcio para que se quede dentro de las cisternas y no se salga. Esta es la calcio ATPasa, que se llama cerca, ¿verdad? Y entonces, como el calcio se separa otra vez de la troponina C, pues se lleva a cabo, se presenta el proceso de relajación y se prepara la sarcómera para otra contracción. Aquí lo vemos, la bomba de calcio regresa el calcio para que se una con la calsecuestrina, espera despolarización. Y a esto se le llama relajación. Y aquí dice que es el rigor mortis. ¿Alguien recuerda? Cuando después, o sea, cuando los muertos como que hacen movimientos. Bueno, más o menos. Ajá. Entonces, a ver, recuerden que para que las bombas de transporte activo funcionen, ¿qué necesitan? Como en este caso, la calcio ATPasa. ¿Qué necesita la calcio ATPasa? Y todas las bombas de ATP, ¿verdad? Requieren energía del ATP, obviamente, para que funcionen. Y pues el ATP, vamos a ver, tiene pues muchos orígenes, ¿no? Para la contracción muscular, entonces, como vimos, para que se lleven a cabo los puentes cruzados, pero también para que se separe la cabeza de miosina y para que el calcio regrese a las cisternas y se presente la relajación, se requiere de ATP. Entonces el ATP es necesario ¿para qué? Para la contracción, pero también para llevar a cabo la propia relajación, ¿verdad? No es pasivo. O sea, para que se presente la relajación requiere un gasto energético y la utilización también de ATP. Entonces, como dice la doctora, cuando una persona muere, ¿sus células siguen generando ATP o ya no? Pues no debería, sí. ¿No? Cuando estamos muertos, ¿se sigue generando ATP? Pues es que sí, ¿no? Porque hay reservas de energía. No, pero ya estamos muertos, ya no hay ningún tipo de funcionamiento, ya no estás respirando, ya no está generándose ningún... No hay oxígeno. Pues ya estamos muertos, ¿cómo? Entonces un muerto pues seguiría vivo, entonces, ¿no? Sí. Entonces cuando morimos ya no se genera ATP ni existe un suministro, como vamos a ver en el músculo, de fosfocreatina. Ahorita vamos a ver esas fuentes de fosfocreatina. Entonces ya no habría un aporte de energía, y las cabezas de miosina, que en ese momento algunas todavía estaban unidas con lactina, o sea, recuerden que esto es, digamos, con fines, o sea, muy, académicos y todo, pero obviamente, aunque no se lleve a cabo una contracción visible como tal, siempre nuestros músculos tienen un tono muscular, ¿están de acuerdo? O sea, siempre, aunque no haya una contracción activa, nuestros músculos mantienen un tono porque hay puentes cruzados que se están generando, ¿están de acuerdo? Entonces, cuando ya no hay esa energía, esas cabezas de miosina que todavía estaban unidas con lactina, que seguían formando puentes cruzados, pues se quedan así, unidas con lactina. ¿Por qué? Porque como ya no hay ATP, ya no se pueden separar, se siguen formando los puentes cruzados, se mantiene una contracción, digamos, y eso se mantiene como rigidez muscular, y es a lo que se le llama rigor mortis, ¿sí? Entonces, los cadáveres, aunque pasen varias horas, incluso hasta un día, pueden tener esa contractura, digamos, esa contracción rígida que se llama rigor mortis.
Ya luego, después de muchas horas, de un día más o menos, ¿qué sucede? Cuando empieza el proceso de descomposición, ya las fibras musculares, todos los tejidos, se van reblandeciendo. O sea, las enzimas dentro de las células en descomposición comienzan a degradar las proteínas musculares, etcétera, y entonces ahora sí, el cuerpo ya se reblandece, ¿verdad? Y ya se pierde ese rigor mortis que quedó enseguida de que una persona fallece, ¿sale? Y lo que decía el doctor hace rato, pues sucedería lo mismo. Cuando el calcio no regresa de manera oportuna hacia el retículo sarcoplásmico y se siguen generando puentes cruzados y golpes de poder, pues se forman, por ejemplo, las contracturas musculares o los calambres, ¿verdad?, que conocemos. O se puede llegar a presentar los fenómenos de sumación de frecuencia o de tetanización. Seguramente lo revisaron en su resumen, ¿verdad? De todos modos les voy a dejar esa actividad en el cuestionario. Entonces, eso es lo que sucede cuando el calcio no regresa por completo a la cisterna y se siguen generando puentes cruzados, ¿sale? Igual que el rigor mortis, ¿ok? Sí quedó claro eso entonces. Sí. Okay. Doctor, entonces, ¿se va a deber al tono muscular? ¿El ¿Cuál? rigor mortis? No. O sea, yo mencioné lo del tono muscular porque también, aunque estemos vivos y estemos en estado de relajación, despiertos, pero así muy relajaditos, tranquilos, acostaditos, por ejemplo, en la cama, pues no quiere decir que no haya una contracción como tal. O sea, los músculos siguen teniendo un umbral, digamos, un nivel bajo de contracción que se llama tono muscular, porque sigue habiendo puentes cruzados que se están llevando a cabo, aunque no estemos moviendo nuestros músculos. Es un tipo de contracción, de hecho, como vamos a ver ahorita, ¿vale? Pero ya en el rigor mortis, eso pues se incrementa. ¿Por qué? Porque cuando alguien fallece, esos mismos puentes cruzados que ya estaban formados, ya no se pueden separar y se queda contraído el músculo. Y por eso, pues, están así rígidos, ¿verdad? Los cadáveres, ¿ok? Gracias. Ajá. Y bueno, ya, a ver, es que no se ve mi cursor. Aquí ya está. Bueno, entonces, obviamente, para que el músculo lleve a cabo toda la contracción que acabamos de ver, pues debe haber diferentes fuentes de energía, ¿verdad? Para generar ATP. O sea, porque el ATP ya dijimos que es la moneda, ¿verdad? La moneda de intercambio energético en todos los procesos, pues, metabólicos. ¿Y de dónde se tiene que obtener el ATP? Pues de diferentes fuentes, que ahorita las vamos a ver. Sí entienden la palabra fuente, ¿verdad? Sí vieron aquel video de los memes, ¿verdad? De unos alumnos de, ¿qué eran? De derecho o de qué, que decían que su maestro les dijo esa palabra y que ellos no sabían lo que era una fuente bibliográfica. ¿Sí se enteraron de eso? Bueno, entonces esta sería una fuente de energía, ¿verdad? No una fuente bibliográfica, sería una fuente de energía para obtener ATP. Entonces, ¿qué es el ATP? Pues, ¿quién me dice qué es el ATP? Jóvenes, aquí está, ¿verdad? La molécula de ATP. ¿Qué es el ATP? Es una proteína, es una grasa, es un carbohidrato. ¿Qué es? Muy bien, es un nucleótido, ¿verdad? Es un nucleótido y está formado básicamente por estas tres estructuras. Precisamente una base nitrogenada, que es la adenina, un azúcar, que es la ribosa, unidos con grupos fosfato, ¿verdad? Con 3 grupos fosfato. Entonces, así se compone la molécula del ATP. Aquí vemos, ¿verdad? Sus precursores. El AMP solamente tiene un grupo fosfato. Tiene la misma adenina, la misma ribosa, pero con un grupo fosfato. Cuando se agrega otro grupo fosfato, el AMP se convierte, o sea, ¿qué significa AMP? Adenosín monofosfato, ¿verdad? Cuando se le agrega otro grupo fosfato, se transforma en ADP, adenosín difosfato. Ya tiene aquí 2 grupos fosfato, la misma adenina y la misma azúcar, que es la ribosa. Y cuando se le agrega otro grupo fosfato, pues ya se llama ATP, adenosín trifosfato, porque ya tiene 3 grupos fosfato unidos a la adenina y a la ribosa. Y esta es, pues, la molécula del ATP. En estos enlaces, vean, en estos enlaces
fosfato son enlaces de alta ¿qué? Jóvenes. Enlaces de alta ¿qué? ¿Energía? De alta energía, ¿verdad? Ahí se guarda, ahí se acumula la energía. Por eso, cuando otra vez el ATP lleva a cabo hidrólisis, ¿verdad? Y se libera, se escinde, se separa un grupo fosfato, el ATP se transforma ¿en qué? En ADP. ADP. En ADP más, Un fosfato. Fosfato inorgánico. ajá, más un fosfato inorgánico libre de aquí mismo, ¿verdad? El que se separó. Y ese, cuando se separa ¿cómo se llama? Enlace químico, es cuando se libera muchísima energía. Y es lo que obtienen las células para su metabolismo, ¿verdad? Precisamente. Aquí otra vez vemos es lo mismo. Aquí está la pura adenosina con su adenina y su ribosa. Luego el AMP con un grupo fosfato, el ADP con sus 2 grupos fosfato y el ATP con sus 3 grupos fosfato. Lo que les decía, estos son enlaces de alta energía, que cuando se liberan, ¡fum!, nos proporcionan muchísima energía. Aquí lo vemos. ATP, aquí está la adenosina con sus 3 grupos fosfato. Ahí se acumula mucha energía. Cuando se corta, ¿verdad? Se hidroliza esto, nada más queda el ADP, o sea, el ATP se transforma en ADP solamente con 2 grupos fosfato, se libera un fosfato, pero esta misma liberación de estos enlaces químicos genera mucha energía, que es la que utilizan las células, los organelos, etcétera, para sus procesos metabólicos. Pero bueno, eso ustedes ya lo saben, ¿verdad? Porque ya lo vieron en bioquímica. Entonces, ahora sí, ¿de dónde obtiene el músculo esta fuente de energía, esta fuente de ATP? Pues básicamente de 3 fuentes que también ustedes ya conocen las 2 últimas, tal vez esta no, pero las 2 últimas sí. Entonces, la primera de ellas se llama fosfocreatina, ¿verdad? Así se llama esta sustancia, fosfocreatina. La fosfocreatina proviene de la creatina, a su vez, como vemos aquí, y la creatina proviene del metabolismo hepático de estos aminoácidos. Cuando se mezclan la arginina y la el riñón. Cuando veamos lo de urinario, vamos a recordar otra vez esto con respecto a la creatinina. Entonces, tanto en el riñón como en el hígado se metabolizan estos aminoácidos y se obtiene la creatina. La creatina, cuando se mezcla con el ATP, o sea, cuando se obtienen grupos fosfatos, se transforma en fosfocreatina o fosfato de creatina y se acumula en el músculo, ¿sale? Entonces, este fosfato de creatina tiene grupos que, aquí lo vemos, tiene un grupo que... Fosfato. Un grupo fosfato, ¿verdad? Y entonces ya está acumulando ahí energía porque la creatina se combinó con el ATP y se formó el fosfato de creatina. Entonces, este fosfato de creatina es una molécula que sirve para acumular, ¿qué? ¿Qué está acumulando aquí el fosfato de creatina? Energía. Está acumulando energía en forma de fosfato, ¿verdad? Porque la creatina se combinó con ATP. La creatina, pues, es una sustancia que se encuentra en los músculos. Más o menos al día se forma 1 gramo de creatina cada 24 horas. Entonces, digamos, una persona de 70 kilos, más o menos, ¿cuántos, ¿cómo se llama? Gramos tendrá de creatina en su cuerpo? Unos 100, 120 gramos de creatina. De hecho, hay muchas, ¿cómo se llama? La creatina, pues, que se sintetiza en el hígado, en los riñones, también se puede obtener de la dieta, ¿verdad? ¿Dónde creen que haya creatina? ¿En qué alimentos? ¿En los carbohidratos? En las carnes. Ajá, en las carnes rojas y en el pescado, ¿verdad? Y además hay suplementos, si han visto, en las tiendas naturistas, todo eso, hay suplementos alimenticios que te aportan creatina en forma de creatina monohidratada, que puede aumentar mucho la fosfocreatina de los músculos. Entonces, todos los que se dedican a hacer pesas, etcétera, toman estos suplementos de creatina y aumenta casi hasta un 30 o 40% la fosfocreatina que se acumula en el músculo. Los que hacen pesas, los que son fisicoculturistas, etcétera.
¿sale? Entonces, esa creatina es la que se transforma en fosfocreatina y después, por un metabolismo no enzimático, cuando ya se utilizó la fosfocreatina, se transforma en creatinina. Aquí no se ve, pero aquí se libera fosfato, se libera agua y se transforma en creatinina. Y ya la creatinina se elimina por los riñones, como vamos a ver después. Entonces, todo está relacionado, ¿verdad? Entonces, la propia creatinina también procede de la misma creatina. Pero lo que ahorita nos interesa es el fosfato de creatina o fosfocreatina, que es la forma que tiene el músculo para almacenar energía, ¿sale? Entonces, la fosfocreatina es como un almacén, es una fuente de energía de reserva, ¿verdad? Que tienen los músculos. Los músculos siempre contienen fosfocreatina, ¿sí? Porque tiene sus enlaces de fosfato de alta energía formados a partir de la creatina y del ATP. Cuando los músculos están en reposo, pues está en forma de creatina. ¿Y qué creen que suceda cuando el músculo entra en actividad? Cuando se tienen que llevar a cabo contracciones musculares, ¿qué creen que suceda con la fosfocreatina que está aquí? Se tiene que... ¿Se rompe? Ajá, ¿y qué es lo que se libera? Fosfato. El grupo fosfato, se libera el grupo fosfato y ese grupo fosfato se une ¿con quién? Con el ADP. El ADP. Con un ADP y genera ATP para proporcionar energía a los músculos. Entonces aquí lo vemos, ¿verdad? Cuando el músculo está en estado de reposo, aquí vemos, ¿verdad? Un músculo en reposo. Y aquí sería un músculo activo. Cuando el músculo está en reposo, ya dijimos qué sucede. El ATP proveniente del metabolismo se une ¿con quién? Con la creatina, ¿verdad? Que acabamos de ver aquí. Con la creatina se une con la creatina. Y por medio de una reacción enzimática que está mediada por una enzima que se llama creatinsinasa o creatinfosfosinasa, es la que, ¿cómo se llama? Cataliza, ¿verdad? Esta reacción, que se obtiene, pues se obtiene la fosfocreatina, ¿verdad? Que vimos aquí, la creatina se transforma en fosfocreatina, se obtiene fosfocreatina más ADP, queda libre una porción de ADP. Obviamente, esta fosfocreatina tiene aquí un enlace un grupo que unido a ella. Un grupo fosfato. Un grupo fosfato, ¿verdad? Aquí está. Entonces se formó creatina con un grupo fosfato y está acumulando energía para guardarla ahí cuando sea necesario. Y una molécula de ADP pues también quedó libre. Cuando el músculo necesita actividad, cuando hay contracción muscular, ¿qué sucede? Entonces esta fosfocreatina que está aquí, con su grupo fosfato, se une ¿con quién? Pues con el ADP, liberando ese grupo fosfato. Y entonces esa misma reacción también es la misma enzima, la creatinsinasa, y entonces ahora ¿qué se obtiene? Se obtiene otra vez creatina, porque ya se le quitó el grupo fosfato, pero ya se volvió a formar otra vez ATP. Y ese ATP pues ya se puede utilizar para la contracción muscular, para que se una la cabeza de miosina con la actina y se vuelve a hidrolizar por la miosina ATPasa, ¿verdad? Que vimos hace rato. Se libera fosfato, se libera ADP y se lleva a cabo el ciclo de los puentes cruzados. Y también este ATP, ¿para qué se utiliza? Para el proceso de relajación, como ya vimos, para que funcione bien la calcio ATPasa, ¿verdad? Y vuelva a secuestrar el calcio que estaba en el citosol. Entonces, este es el ciclo, ¿verdad? De la fosfocreatina. ¿Sí quedó claro? Entonces, primero funciona como un almacén aquí, ¿verdad? En reposo. Un almacén de energía, porque tiene grupos fosfato. Cuando empieza la actividad del músculo, por la misma enzima creatinsinasa o creatinfosfosinasa, libera su grupo ADP, su grupo fosfato, para que se una con el ADP y se genere otra vez ATP y queda libre la creatina. Ya después tiene que volver a regresar para acá. La creatina tiene que unirse con otra molécula de ATP del metabolismo para volverse a formar fosfocreatina y tener ese almacén de energía cuando lo vuelva a ocupar el músculo. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí.
Sí, sí. Bueno, aquí vemos creo que es una animación. Es que este estaba desde hace rato, ¿verdad? A ver. Entonces vean. Esta es la enzima, ¿verdad? La CPK, la creatinfosfocinasa. Entonces la creatina se une con el ATP, forma fosfocreatina, y cuando es necesario se libera un fosfato para llevar a cabo la contracción y así sucesivamente. Vean qué bueno que recordé esto, se me olvidó, ¿verdad? Cuando se lleva a cabo el primer paso, ¿verdad? En que se está preparando la cabeza de miosina, que se separa, que se hidroliza el ATP en ADP y fosfato, ¿sí recuerdan? El paso número 1 de los puentes cruzados. Para que se lleve a cabo todo este mecanismo, se requiere la presencia de magnesio. No se los mencioné. Se requiere la presencia de magnesio, que es también como un catalizador para que permita el inicio de la formación de los puentes cruzados y del golpe de poder, ¿sale? No se les olvide. Por eso entonces, cuando hay alteraciones del potasio, del calcio o del magnesio séricos, hay trastornos neuromusculares, ¿sale? Ya después iremos mencionando un poco de esas situaciones. Entonces, sí quedó claro cómo funciona la fosfocreatina, de dónde proviene y que funciona como un almacén de energía. Cuando el músculo requiere energía, la fosfocreatina le cede un grupo fosfato al ADP para generar nuevo ATP y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, es una reserva, ¿verdad? La fosfocreatina es una reserva de fosfatos de alta energía para formar rápidamente ATP. Entonces, este recurso energético se utiliza rápidamente, ¿verdad? Cuando el músculo requiere energía rápidamente. ¿Quién cataliza estas reacciones? La enzima CPK, creatinsinasa o creatinfosfocinasa. Y aquí vemos la enzima creatinsinasa, se le llama CK o también se le conoce como creatinfosfocinasa o fosfoquinasa y se abrevia como CPK. Normalmente es como CPK, aunque últimamente ya se conoce como CK. ¿Es qué? ¿Qué otro sinónimo? ¿Tres tipos? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se dice? ¿Tres qué? Isotipos. Isotipos, ¿verdad? De la CPK. Una CK-BB, una CK-MB y una CK-MM. La CK-BB predomina en el cerebro, en el tejido cerebral. La MB en el corazón, porque también es un músculo, ¿verdad? Y la MM en el músculo esquelético, que es la que estamos viendo ahorita. Son 3 fracciones de la CPK, 3 fracciones. La que estamos viendo es la MM, pero también hay en el músculo cardíaco y en el tejido cerebral. Entonces, cuando hay alguno de estos problemas que vemos aquí, una embolia cerebral, cuando hay crisis epilépticas, tumores, etcétera, o cuando en el corazón obviamente hay un traumatismo, quemaduras por electricidad, cuando a alguien le aplican desfibrilación cardíaca, o sea, electricidad como mecanismo de reanimación, etcétera, se libera esta enzima, la fracción MB, y cuando en el músculo hay lesiones del músculo por aplastamiento, rabdomiólisis o algunas enfermedades como las que vimos ayer, se libera la CPK hacia la sangre. Entonces, esto nos ayuda a establecer los diagnósticos, ¿verdad? Entonces, si ven que decíamos ayer que las troponinas eran marcadores, ¿verdad?, para el síndrome coronario agudo, cuando se elevan en sangre, cuando hay un infarto. Pues también aquí, cuando hay un infarto del corazón, que se están lesionando las células miocárdicas, también se eleva en sangre la CK, su fracción MB. Entonces, este es otro marcador de síndrome coronario agudo, la fracción MB, porque es la que corresponde, la que se encuentra en el tejido miocárdico. ¿Sí queda claro entonces para qué es útil esta enzima? ¿Sí quedó claro? Sí. Bueno, entonces cuando un paciente les llega a su consultorio con dolor del tórax, ¿cómo se le llama el dolor de origen cardíaco? Por isquemia, ¿cómo se le llama ese tipo de dolor? ¿Dolor precordial? Sí, es un dolor precordial, pero es un tipo de dolor ¿qué? ¿De qué tipo? Es precordial, pues porque duele el pecho, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de dolor es? Punzante, urente. Opresivo.
Ajá, pero se le llama, exactamente, es un dolor opresivo muy bien, pero se le conoce como dolor anginoso, o sea, angina, ¿verdad? Angina de pecho. Ese es el dolor anginoso. La angina de pecho es ese dolor opresivo, que sienten que se ahogan, como que tienen una piedra encima del pecho que les está oprimiendo y sienten que se van a morir los pacientes. Entonces, esa angina está provocada por la isquemia miocárdica. Cuando evoluciona la angina, se convierte entonces en infarto agudo del miocardio. Y entonces, si les llega un paciente que dicen, es que hace 2 horas empecé con dolor, me faltaba el aire, disnea, sentía que me oprimían, etcétera, llega con descarga neurovegetativa, etcétera, pues le tienen que tomar inmediatamente un ¿qué? Electrocardiograma. Un electrocardiograma, sus signos vitales, ponerle oxígeno y tomarle muestras de sangre. ¿Y qué le pedirían al laboratorio dentro de esas muestras de sangre? ¿Qué le pedirían ustedes? ¿Niveles séricos de qué? De creatina sinasa. NASA. De la CKMB. ¿Y qué más? CKMB, ¿y qué más le pedirían? Ayer lo dijimos. La troponina, ¿no? Pues las troponinas, ¿verdad? Le pedirían troponinas, la CKMB de inicio y otras que después vemos, ¿sale? Entonces, por eso es la utilidad. Obviamente, si les llega un paciente a su consultorio, a donde estén trabajando, porque chocó, ¿verdad? Tuvo un accidente automovilístico o le pasó una llanta encima de una pierna y le lesionó todos los músculos de la pierna, pues obviamente por lógica, aunque ya se tiene que corroborar, ¿cómo va a estar la CKMM en la sangre? ¿Cómo va a estar? Pues muy altos, ¿verdad? Muy altos porque hubo lesión del músculo y así sucesivamente, ¿vale? Entonces esa es la utilidad, ¿ok? Pero bueno, como dijimos que la fosfocreatina solamente es cuando se necesita energía así muy rápidamente, pues se pueden llegar a agotar las fuentes de energía. ¿Y cuál es el segundo mecanismo que tiene el músculo para obtener ATP o energía? Pues es la glucólisis, ¿verdad? Que ustedes ya conocen. ¿Qué es la glucólisis? ¿A qué se le llama glucólisis? A la formación. La degradación de la glucosa para obtener los piruvatos. Para obtener piruvato, ¿verdad? Como vemos aquí. Entonces, también se puede obtener directamente ¿de qué? De la glucosa o del glucógeno, ¿verdad? Del glucógeno hepático o del propio glucógeno del músculo. Entonces se transforma en glucosa por medio de la glucólisis, que normalmente es un proceso anaeróbico, se obtiene ATP y piruvato. ¿Cuántas moléculas de ATP se obtienen con la glucólisis? 2. ¿Verdad? O sea, muy poquito. Entonces eso tampoco es suficiente, ¿verdad? Quizá para la función del músculo. ¿Por qué? Porque se obtiene muy poquito ATP. Si se sigue formando glucólisis y no hay oxígeno, ¿qué es lo que se obtiene? Ácido láctico, ¿verdad? Y se puede originar acidosis láctica, como vamos a ver después. Entonces, el tercer mecanismo de donde obtiene energía el músculo, ¿cuál sería? Pues ahora sí, la glucólisis, ¿qué? Aeróbica y entrar al ciclo de la fosforilación oxidativa, ¿verdad? Entonces, primero, esas moléculas de glucosa y el piruvato entra al ciclo ¿de quién? ¿Cómo se llama este ciclo? De Krebs. Ciclo de Krebs, ¿verdad? O ciclo del ácido cítrico. Entonces, se transforma en acetilcoenzima A y ya saben, ¿no? Se repite este ciclo para obtener, pues, ciertos productos, entre ellos CO2 y agua y energía. Cuando entra después esas mismas moléculas que se están formando, cuando entran a la mitocondria, se lleva a cabo la fosforilación oxidativa y ahora sí se obtiene mucha más cantidad de ATP, pero en presencia, obviamente, de oxígeno. Entonces se genera calor y se vuelve a obtener CO2 y agua. ¿Cuántas moléculas de ATP se obtienen por este mecanismo? ¿10? ¿No? 9. ¿Cuántas? No, o sea, ya en total, ya cuando se lleva a cabo todo el ciclo de la fosforilación oxidativa, la respiración aeróbica, pues, ¿cuántas moléculas 32. proporciona? Sí, de 32 a 36, junto con las otras que se habían obtenido con la glucólisis aeróbica, ¿verdad? Y ya esto, pues, siempre y cuando haya aporte de oxígeno, pues ya va a haber una fuente permanente de energía, también de CO2 y de agua y de calor, para el músculo, ¿verdad? Siempre y cuando haya oxígeno. Si no hay oxígeno,
ácido pirúvico se transforma en ácido láctico. ¿Sale? Y bueno, aquí es lo mismo. ¿Por qué puse este cuadrito? Es como un resumen. A ver, aquí viene el glucógeno, ¿verdad? Del músculo o la glucosa en la sangre. Se lleva a cabo la glucólisis, como vemos aquí, que de inicio nos genera poquitas moléculas de ATP. Para que más ATP debe transformarse, ¿verdad? Este ácido pirúvico y entrar al ciclo de Krebs y a la fosforilación oxidativa en presencia de oxígeno. Si sucede eso, se obtiene mucho ATP. Si no hay oxígeno, el ácido pirúvico pues sigue formando pocas cantidades de ATP, pero se puede transformar en ácido láctico. Ya después, ese ATP se puede combinar con con la creatina para generar fosfocreatina y acumular esa energía como ya vimos. Y ya cuando se utiliza, pues se libera el fosfato, se vuelve a unir con el ADP y forma otra vez ATP, ¿verdad? Como ya vimos. Entonces este cuadrito nos resume todo. Después se lo sigo para que ya lo tengan. Y aquí vemos, ¿verdad? Estas pequeñas gráficas que nos muestran precisamente cuánto dura sí, ¿verdad? Cuánto dura o cómo con respecto al tiempo la generación de estos tipos de fuentes de energía. Entonces vean, aquí vemos primero el sistema del fosfágeno, o sea, de la fosfocreatina. Dura muy poquitos segundos, ¿verdad? Se acaba. Y enseguida, ¿quién entra en acción? La glucólisis, ¿verdad? Anaeróbica. Pero como nos da muy poquito ATP y también dura muy poco, menos de un minuto en unas contracciones rápidas, ¿quién tiene que entrar en acción? La glucólisis aeróbica y la fosforilación oxidativa. Y esa ya puede durar el tiempo que sea necesario, siempre y cuando haya aporte ¿de qué? De oxígeno. De oxígeno. Ya se va a acabar la clase. La voy a cortar. Bueno, ya estamos de regreso. Se cortó, ¿verdad? La clase. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, entonces aquí vemos, ¿verdad? Esto azul sería la formación de ATP y de fosfocreatina, ¿verdad? Que dura muy poquito. Luego la glucólisis anaeróbica, dura poquito. Luego tiene que usarse la glucólisis aeróbica junto con la fosforilación oxidativa, y no solo los carbohidratos, ¿verdad? Sino también ya se utilizan también las grasas, ¿verdad? Los ácidos grasos para entrar también a la fosforilación oxidativa. Entonces, más o menos, este es el tiempo que dura, ¿verdad? Esa fuente de energía para la función muscular. Les mando estos dibujitos después. Y ya entonces, para terminar, de acuerdo a todo esto, hay algunas clasificaciones de las fibras musculares. Unas ya las habíamos mencionado, aquí las vamos a volver a repetir desde el punto de vista histológico. Entonces, básicamente hay dos tipos de fibras. Bueno, dos y una intermedia. Son las fibras rojas, las fibras blancas y fibras intermedias. Esto más o menos lo mencionamos el día de ayer, si recuerdan, cuando dije lo de las unidades motoras, que unas unidades motoras eran grandes, otras eran pequeñas y otras eran intermedias. Y cada unidad motora trabajaba con cierto tipo de fibras, ¿verdad? Unas rojas, otras blancas, unas que son más numerosas, otras, si recuerdan. Entonces aquí está esta clasificación para que la tengan desde el punto de vista histológico, que se relaciona con lo que mencionamos ayer de las unidades motoras. Y aquí está otra clasificación, pero de acuerdo a el metabolismo, a la velocidad de contracción, a la resistencia que tienen a la fatiga, etcétera, etcétera. Y esta clasificación nos da tres tipos básicamente de fibras musculares: el tipo 1, el tipo 2A y el tipo 2B. Las de tipo 1 también se llaman oxidativas lentas o rojas, ¿verdad? Son fibras rojas. El tipo 2A se le llama oxidativa rápida, o también se conoce como solo oxidativa. Y la tipo 2B
en algunos libros la mencionan como 2X. Lo que pasa es que 2B se utiliza en animales, 2B en animales, y en los seres humanos se utiliza 2X, para que no se confundan. A estas fibras 2B también se les conoce como fibras glucolíticas de contracción rápida, ¿sale? Entonces, así se clasifica, aquí están algunas de sus principales características, pues de ahí deriva el nombre, ¿verdad? De cada una de ellas. Entonces, ¿por qué se llama oxidativa lenta tipo 1? Porque, pues estas son pequeñas, son de diámetro pequeño, pero priorizan el trabajo, ¿qué? El trabajo aeróbico, ¿verdad? La obtención de energía por mecanismos aeróbicos, por eso se llaman oxidativas. Entonces pueden obtener casi todo su ATP que necesitan por medio de la respiración aeróbica en las mitocondrias, o sea, con la fosforilación oxidativa. Pero, ¿y qué pasa? Son lentas, pero son resistentes ¿a qué? A la fatiga, ¿verdad? Su velocidad de contracción es baja, pero resisten la fatiga, ¿sí? Tienen una fuerza de contracción no muy fuerte, pero resisten la fatiga, ¿sale? En cambio, las tipo 2A, que son las oxidativas, también se les llama rápidas, ellas, pues, ¿qué priorizan? Son oxidativas glucolíticas, aquí se me olvidó ponerlo, son oxidativas glucolíticas, son como intermedio, ¿verdad?, entre estas dos. Entonces, pues tienen una fuerza de contracción más o menos moderada, pero pueden desarrollar fuerza durante un tiempo más o menos limitado, un poquito más que estas, pero todavía un poco limitado, ¿vale? Por ejemplo, la velocidad de contracción o de conducción es más o menos moderada, desarrollan una tensión máxima a una velocidad intermedia, o sea, son como intermedias. Y ya las glucolíticas rápidas o tipo 2B, pues ellas ¿qué priorizan? ¿Qué mecanismos, de dónde obtienen su energía? Se llaman glucolíticas. ¿Qué trabajo priorizan? ¿Qué tipo de energía? ¿De tipo? Glucólisis. Exactamente, de tipo anaeróbico, ¿verdad? La glucólisis. Entonces, digamos que su fuerza de contracción es muy alta, velocidad de contracción es muy alta, pero ¿qué les pasa? ¿Su resistencia a la fatiga es baja? Ajá, exactamente. Entonces, bueno, aquí hay algunas de las principales características y aquí en este cuadro se complementa con otras características también importantes, ¿verdad? Entonces, esto yo se los envío para que lo tengan. Y finalmente en esta está también muy, muy interesante porque esta tablita nos muestra el porcentaje de fibras de estas clasificaciones en algunos de los músculos importantes de nuestro cuerpo. Entonces aquí, ¿verdad? Entonces en cada músculo, digamos, hay un predominio de una o de otra fibra. En general, podemos decir que las tipo 1 representan más o menos, así en términos que en promedio, el 50%, ¿verdad?, de los tipos de fibras. Las fibras 2A más o menos representan un 30 a un 35% en promedio, y las fibras 2B un 15 a un 20%, ¿sale? En términos generales en todo nuestro cuerpo, aunque esta tabla nos la presentan por cada músculo, ¿verdad? Algunos de los músculos más importantes. Entonces también, en resumen, las tipo 1, contracciones que potentes pero lentas y duraderas, ¿verdad? Y las tipo 2, en general, porque una es intermedia y otra es rápida, las tipo 2 en general son movimientos que rápidos, movimientos precisos, pero usan un metabolismo glucolítico, ¿verdad? Y ya el tipo intermedio, pues estaría entre estas dos. Entonces, por ejemplo, se supone que cuando llevamos actividades, por ejemplo, como caminar o correr lentamente, y después queremos correr más rápido o realizar brincos, entonces entran en acción sucesivamente, primero las fibras lentas, luego las fibras intermedias y luego las fibras más rápidas. Hay algo que se conoce como ley de Henneman, con H, H-E-N-N, Henneman. Esa ley de Henneman se basa en el principio del tamaño de la longitud de las fibras y dice que las fibras lentas son reclutadas primero antes que las fibras intermedias y que las fibras rápidas, independientemente del tipo de movimiento. Entonces, así es como funcionan las unidades motoras que veíamos ayer, ¿sale? Entonces, si recuerdan, ¿qué dijimos? Las motoneuronas que están asignadas a las fibras lentas son de tamaño pequeño, ¿verdad? E inervan menos cantidad de fibras.
y las motoneuronas que están asignadas a las fibras rápidas, intermedias o rápidas, son de un mayor tamaño e inervan mayor cantidad de fibras musculares, ¿vale? También obviamente con la edad va cambiando todo esto, conforme nos vamos haciendo más grandes, más longevos, pues, ¿qué pasa? Hay un poquito de atrofia muscular, las fibras rápidas van disminuyendo más que las lentas, ¿vale? Entonces, para que lean un poquito acerca de eso. Y ya finalmente vamos a mencionar algo acerca de los tipos de contracción, rápidamente. ¿Cuál es la finalidad del músculo? Dijimos, ¿verdad? Al inicio de la clase. ¿Cuál es la finalidad de los músculos esqueléticos? ¿Generar qué, básicamente? Generar No les Generar entendí. movimiento. Ajá, generar movimiento, ¿verdad? Esa es la función inicial o más importante, generar movimiento. Y al generar movimiento, se está generando también un tipo de ¿qué? Contracción. Ajá, sí, claro, pero es un Trabajo. tipo de trabajo, ¿verdad? Es un trabajo mecánico, un trabajo muscular. ¿Qué es el trabajo? La energía necesaria para realizar el movimiento. Ajá, o sea, trabajo es igual fuerza por fuerza. Si fuera Fuerza una por fórmula, distancia, creo. el trabajo es igual a fuerza por, ¿sí recuerdan? La fórmula del trabajo, Distancia. fuerza por distancia, ¿verdad? Solamente se genera trabajo positivo cuando hay un movimiento, ¿verdad? Precisamente. Entonces, el trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de contracción muscular, nos estamos refiriendo a la mecánica muscular, ¿verdad? A las propiedades mecánicas de los músculos. Entonces, estas propiedades mecánicas de los músculos se refieren a cómo los músculos pueden mover una carga o un peso, ¿verdad? Y realizar un trabajo, como lo acabamos de decir, a eso se refiere. Entonces, ¿cuáles son los indicadores, digamos, biomecánicos que nos determinan la actividad del músculo? ¿Cuáles serían esos indicadores biomecánicos, de acuerdo a lo que estamos mencionando, que representan la actividad de los músculos? El calor. Bueno, no exactamente, el calor se genera por el propio trabajo, ¿verdad? Sí. Ya dijimos que cuando hay en el metabolismo, pues se genera calor normalmente. O sea, sí está bien, pero hablando propiamente ya de de sus funciones biomecánicas, ¿cuáles serían esos dos indicadores de la función de los músculos? ¿Qué llevan a cabo ellos? ¿Qué se tiene que presentar, digamos, al realizar un trabajo muscular? Un movimiento. Se desarrolla. Ajá, se desarrolla fuerza muscular. La fuerza es igual a tensión. Muchos libros la llaman tensión muscular o fuerza muscular. Número 1 es la fuerza muscular que se refleja en los extremos de los músculos, ¿verdad? Donde están fijados. Y el otro es la velocidad o la variación de la longitud del músculo, precisamente. Son los más importantes, ¿vale? Entonces, cuando el músculo es estimulado, como ya vimos, pues va a ir cambiando su estado mecánico. ¿Y cómo se le llama a ese cambio de su estado mecánico? Cuando es estimulado por una neurona motora, ¿cómo se le llama a esa variación? Que nos va a generar fuerza y nos va a generar movimiento y cambio de la longitud. ¿Cómo se le llama eso? Cuando el músculo es estimulado, la contracción, ¿verdad? Precisamente es la contracción. Entonces la contracción se va a manifestar en una variación de la tensión, o sea, de la fuerza muscular, así como de la longitud del músculo, o de ambas al mismo tiempo. ¿Sí quedó claro entonces? La contracción nos genera un cambio de la fuerza o de la tensión muscular y normalmente genera un cambio en la longitud del músculo. Puede ser solo una de ellas o pueden ser las dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si recordamos, dentro de la estructura de los músculos que revisamos, como dijimos, pusimos ahí un pequeño esquemita, ¿verdad? Como un cuadrito sinóptico. ¿Y qué decíamos? Que había elementos ¿qué? ¿Cómo se llamaba ese esquemita que les puse? Que era un cuadrito como con tres, ¿cómo se llaman? Se me fue la palabra, ¿con tres qué? ¿Algo comparativo? Una tablita que tiene tres ¿qué? ¿Columnas?
Ajá, 3 columnitas, algo así, y ahí pusimos, ¿verdad? ¿Y cómo se le llamaba a eso? ¿Unidad qué? Unidad. ¿Mío qué? ¿Sí recuerdan? Era la unidad miotendinosa o miofibrosa, ¿sí recuerdan? Y básicamente tenía 2 tipos de elementos. ¿Cuáles son esos 2 tipos de elementos? Los pasivos y los activos. ¿Cuál? Ajá, pasivos y activos. Los pasivos, ¿cuáles eran? ¿Qué otro nombre reciben? Pasivos o elásticos, ¿verdad? Elásticos. Y el otro componente era O. ¿Qué es lo que hacen las sarcómeras, pues? Pues contraerse. Entonces se llama elemento contráctil, ¿verdad? Entonces son los 2 elementos, básicamente, el elemento contráctil y los elementos elásticos o pasivos. Y de esos pasivos, ¿sí se acuerdan que dijimos que estaban unidos a los músculos de 2 maneras? Como la electricidad. ¿Todavía a ustedes les tocó taller de electricidad o ya no? Algunos de ustedes. En la secundaria. Sí. No. A mí sí. No. Bueno, a los hombres, ¿verdad? ¿Cómo se tienen que hacer las conexiones, no? Unas son conexiones en qué? En paralelo y otras en En serie. ¿verdad? Entonces dijimos que unos de estos elementos elásticos estaban unidos al músculo en paralelo y otros en serie. ¿Sí recuerdan eso o ya no? Sí. Bueno, entonces, pues los elementos elásticos de los músculos, pues son semejantes a un resorte, ¿verdad? Como un resortito. Para estirarlos, para distenderlos, ¿qué se requiere? Aplicar una ¿qué? Fuerza. Una fuerza. Entonces, esos se estiran, ¿verdad? Se elongan y regresan a su estado normal. ¿Cuáles son esos elementos elásticos de los músculos? Los tendones. Los tendones. Los tendones, ¿qué más? La aponeurosis, las aponeurosis. Ajá, el epimicio, el perimicio, el endomicio, y también dentro de la fibra muscular, ¿cuáles serían? Las fascias. ¿Las qué? O sea, ya dentro de cada fibras, en las fibras musculares. En las células, pues, en las propias miofibrillas, ¿cuáles serían esos elementos elásticos? ¿Filamentos? ¿Mandé? Las sarcómeras. La sarcomera es el elemento contráctil, ¿verdad? Ya habíamos dicho. Sí. Acuérdense que dentro de los filamentos contráctiles de la actina y la miosina, también había otras proteínas que revisamos, ¿ya no se acuerdan? Que eran elásticas. Entonces hay muchas proteínas que son como resortitos, y también entre cada célula, pues obviamente, ahí está el tejido conectivo, ¿verdad? Formado de fibras de ¿qué? Colágeno. Elásticas. Fibras de elastina. ¿Cuáles son las otras fibras? Reticulares. Reticulares, ¿verdad? Todos esos son elementos elásticos que forman parte, pues, de los músculos. En cambio, los elementos, y esos se pueden, ¿qué dijimos? Estirar, ¿verdad? Cuando se les aplica una fuerza y luego regresan a su tamaño original. En cambio, los elementos contráctiles, ¿cuáles son? Pues es la sarcómera, ¿verdad? Propiamente dicho. Y esos está formada, pues, por los filamentos de actina y de miosina que acabamos de revisar, y que cuando se deslizan unos sobre otros, pues van a generar una mayor intensidad de contracción dependiendo, ¿verdad?, del número de puentes cruzados que se estén generando. Doctor, ¿Sale? Sí. yo tengo, bueno, como una duda podría decirse, es que, o sea, entonces estos elementos pasivos, son elásticos, ¿no? Había leído cuando hice el resumen que, bueno, yo llegué a esa conclusión, que entonces estos elementos son los que aplican como la fuerza de oposición porque, bueno, decía que normalmente se genera una tensión, que es la fuerza, por los elementos activos, el elemento contráctil, entonces ellos generan como la fuerza de oposición, y eso, bueno, tiene que ver con las contracciones de aquí. Más que una fuerza de oposición, pero como se estiran, llega un momento en que la contracción vence esa fuerza y estos elementos elásticos se estiran a fuerzas, no hay de otra. Y ya cuando cesa la contracción o la fuerza, regresan a su estado normal. Por eso, a partir de eso, por eso estoy mencionando todo esto, están los diferentes tipos de contracción que vamos a mencionar, por esa relación entre la fuerza y el movimiento y la relación que hay entre los elementos contráctiles y los elementos elásticos.
¿Sale? O sea, contracción, ¿qué significa? Desarrollar una tensión, una fuerza dentro del músculo, pero no necesariamente un acortamiento visible del propio ¿qué? Del propio músculo, ¿verdad? Los que sí se estiran y se elongan y regresan a su tamaño normal son los elementos elásticos. Las sarcómeras dijimos que sus elementos contráctiles no cambian ¿de qué? O sea, la actina y la miosina no cambian ¿de qué cuando hay una contracción? De tamaño. No varía Su tamaño. no varía su tamaño, no varía su longitud, simplemente se deslizan unos sobre otros y ya la sarcómera se acerca, ¿verdad? Los discos Z. Entonces, por eso puede haber veces en que aunque se lleve a cabo una contracción, el músculo el músculo completo, pues me refiero, ya el músculo completo, que se acorte visiblemente o puede ser que no se acorte visiblemente. Y eso va a depender de la relación que existe precisamente con los elementos elásticos. Y por eso obtenemos, o puede haber, sobre todo estos tipos de contracción que tenemos aquí. Y aquí puse contracción fásica. Fásicas, ¿qué significa? La palabra fásico o fásico, ¿a qué nos hace alusión? A algo que es ¿qué? ¿Activo o pasivo? Pasivo. Activo. Entonces, fásico significa activo, contracción fásica o contracción activa. Entonces, si hay una contracción activa, que son estas que están aquí, ¿cuál dijimos que cuando estamos en reposo nos daba un cierto qué a nuestros músculos? Siempre tenemos un cierto qué. Tono muscular. Entonces, aparte de la contracción fásica, hay una contracción que se llamaría ¿cómo? Si nos da el tono muscular, ¿cómo se llamaría? Tónica, ¿verdad? Muy bien. Entonces hay contracción tónica y fásica. La tónica, pues no la anoté aquí, pues porque es cuando estamos relajados, ¿verdad? Aunque estemos en estado de relajamiento, pero si estamos despiertos, o sea, conscientes, un cierto estado de ¿qué? De tono muscular, de contracción. Contracción. Ajá, una discreta contracción, ¿verdad? Se encuentran ligeramente contraídos, aunque estemos en reposo. Y eso es lo que se conoce como el tono muscular. No produce ¿qué? Si estamos nada más acostados, así pensando en nuestra novia, que ya no nos quiere y todo eso, no estamos realizando ningún ¿qué? Movimiento con esta contracción, pero le proporciona a los músculos un grado de firmeza, ¿verdad? O cuando estamos nada más así sentados o de pie, aunque no nos estamos moviendo, pero nuestros músculos tienen firmeza y nos permite darle estabilidad a las articulaciones, mantener la postura, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Cuándo se pierde casi por completo el tono muscular? Cuando hay falta, no, cuando estamos dormidos. Bueno, sí, dormidos muy profundamente o cuando perdemos el estado de conciencia, ¿verdad? Entonces, este es el que se mide en el test de Apgar, ¿no? El tono. Sí, hay muchas pruebas, también la electromiografía, muchos otros estudios, ¿vale? Entonces también, ¿en qué otra situación? Cuando nos anestesian, ¿verdad? Cuando nos van a operar, alguna cirugía general, que nos aplican anestesia general, también se pierde el tono muscular. Y obviamente cuando hay enfermedades, ¿verdad? Neuromusculares que puedan causar parálisis, pues también ahí se pierde el tono muscular. Bueno, entonces esa sería la contracción tónica, pero ahorita la que nos interesa es la contracción fásica o activa, y ya la contracción fásica puede ser básicamente de dos tipos. Puede ser isométrica y puede ser isotónica, como vemos aquí. Y a su vez la isotónica puede ser de dos tipos, concéntrica y excéntrica, ¿sale? Entonces así pues ya nada más nos quedan 5 minutos. Digamos que ya en términos generales, la contracción isométrica también se le llama contracción estática, ¿sale? Contracción estática, es decir, el músculo sí se contrae, pero no se acorta de manera visible. No vemos que se haga más pequeño, que se acorte visiblemente. Genera fuerza, es cuando generamos fuerza, pero no hay un movimiento como tal. O sea, no hay cambio aparente en la longitud del músculo. Es una contracción sin una disminución apreciable en la longitud de todo el músculo completo, Entonces no hay un movimiento como tal. Si hay fuerza, si hay una tensión muscular, se incrementa por arriba
del propio tono muscular que mencionamos. ¿Por qué? Porque al menos se está oponiendo a la fuerza de gravedad. Simplemente al momento de, a ver, abran su brazo hacia los lados, pongan sus brazos hacia los lados, pero sin moverlos. ¿Sí sienten que están generando una fuerza o no, una tensión? Háganlo. A ver, háganlo. ¿Sí sienten un poco de dolor o de contracción muscular? Sí, como pesadez, ¿no? Pesadez, pero no la están moviendo. ¿Por qué? Porque se están oponiendo ¿a cuál fuerza? ¿A la de la gravedad? Pues a la fuerza de gravedad, ¿verdad? Entonces, aunque no hay un movimiento, pero sí se están oponiendo mínimo a la fuerza de gravedad o a cualquier otra fuerza, como vemos aquí en este dibujito, ¿verdad? Este gimnasta. En este momento no se está moviendo, pero sí está llevando a cabo una contracción isométrica, porque no hay generación de movimiento, aparentemente. Sin embargo, pues sí hay un gasto de energía, una liberación de calor, y a ver qué pasaría si dejan sus brazos estirados ahorita 1 hora, sin moverlos. ¿Qué les va a pasar a su músculo? Fatiga. ¿Se van a qué? ¿Sí van a aguantar más de 1 hora o 2 horas? No. Perdón, ¿siguen ahí? Sí, profe. Se fue el internet. Bueno, les decía, no sé en qué me quedé. Entonces, como tal, no hay un movimiento y aparentemente el músculo pues no cambia, pero ¿qué sucede con las sarcómeras a nivel celular? Sí llegan a cortarse y a generar fuerza, ¿verdad? Pero los elementos elásticos, como se estiran, pues hacen que la longitud del músculo aparentemente se mantenga constante, ¿sale? Por eso se llama isométrica. Y ya, pues rápidamente, porque ya son las 11, el otro tipo es la concéntrica y la excéntrica. En la concéntrica, digamos, es la contracción muscular que todos nos imaginamos, ¿verdad? Normalmente, como vemos aquí, cuando alguien está levantando una pesa, haciendo pesas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Con esa contracción, el músculo se acorta la longitud del músculo. En cambio, la contracción isotónica excéntrica es cuando bajamos, ¿verdad? En este caso, cuando vuelve a bajar el brazo, sigue habiendo una contracción, sigue habiendo una fuerza, una resistencia, pero ¿qué pasa con el músculo? Se estira, aumenta su longitud en lugar de disminuir su longitud. Aquí lo vemos. Contracción isométrica, está fijo, hay contracción, pero sin movimiento. En la isotónica, sí hay cambio de longitud del músculo. En la concéntrica, se acorta el músculo. Y en la excéntrica, se alarga el músculo. El músculo como tal, ¿verdad? En todo su conjunto, debido a que ya dijimos que tiene elementos elásticos. Entonces, aunque sí se está llevando una contracción, pero el músculo se estira en lugar de contraerse ya de forma global. Pero bueno, ya no nos da mucho tiempo ahorita de explicar eso, pero bueno, para que tengan en cuenta estos tipos de contracción, que son los más importantes, ¿sale?
la isométrica y la isotónica concéntrica y excéntrica. Y bueno, con esto terminamos los temas de esta semana 2 de fisiología. Entonces, como ya vieron allí ya no les puede subir la tarea, se me pasó. Ahorita subo la tarea de la semana 3 a la plataforma y más tardecito les envío el cuestionario número 2. Entonces, la siguiente es la semana 3. ¿Cuál es el tema que sigue? ¿Quién me dice? Cabeza ósea. Cabeza ósea, ¿verdad? O sea, los huesos del cráneo. Entonces, esos temas los van a revisar con el profesor, ¿quién? Cepeda. ¿El profesor qué? Cepeda, ¿no? Cepeda, ¿verdad? Profesor Cepeda. ¿Ya se comunicó contigo, doctora Itzel? Sí, ya el día de ayer creo me mandó correo. Ajá, ¿qué te comentó? Que un día antes de... ¿Puedes hablar más fuerte, por favor? Sí, que un día antes de la clase me va a mandar el link. Ah, entonces sí, les va a dar clases también así por el Zoom. Sí. Ok, bueno, él normalmente elabora videos o algunas otras estrategias, entonces bueno, ya depende cómo les vaya indicando. Entonces la semana 3 van a estar en clase con él, ¿sale? Y ya en la semana 4, otra vez regresamos conmigo para revisar columna vertebral y extremidad superior, cintura escapular, ¿sale? Y así sucesivamente. Pero de todos modos, yo soy el que voy a seguir subiendo las tareas y los cuestionarios, independientemente, ¿sale? Sí. Bueno, yo les digo que los cuestionarios contéstenlos por favor en la computadora, ¿vale? No hay problema. Solamente su resumen, ese sí es a mano y con sus dibujitos, ¿sale? Sí. Bueno, de todos modos, para cualquier cosa, me mandan, si tienen dudas, cualquier cosa, pues me pueden mandar mensajes o a través de la jefa de grupo y ya pues yo mantengo comunicación con ella para cualquier situación y si todo está bien, pues nos vemos hasta la... Gracias, Sí, profe, gracias. Cuídense. Nos estamos viendo. Gracias, profe. Igualmente, Gracias. gracias. Doctor, ¿qué pasa? Igualmente. Muchas gracias.